¿Alguna vez te has preguntado por qué, si Dios es bueno, permite que suframos? ¿Por qué hay dolor, enfermedades y tragedias en el mundo? Hoy vamos a explorar una de las preguntas más profundas y difíciles de la humanidad. ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? Y no solo eso, al final de este video, descubrirás cómo el sufrimiento puede tener un propósito que transformará tu perspectiva. Así que quédate hasta el final, porque esto podría cambiar tu vida. Permíteme comenzar contándote la historia de Ana. Ana era una madre de 32 años, amaba su trabajo como maestra y soñaba con ver a su hijo graduarse. Pero un día, su vida cambió para siempre, su hijo de 12 años murió en un accidente automovilístico. El dolor la consumió durante años. Llegó a cuestionar a Dios. ¿Por qué permitiste esto? ¿Dónde estabas? Se sentía abandonada como si Dios le hubiera fallado. Pero años después, Ana descubrió un propósito. Conoció a otra madre que había perdido a su hija y al compartir su historia, la ayudó a encontrar esperanza. Hoy, Ana dirige un grupo de apoyo para padres en duelo. Su historia nos recuerda que, aunque el sufrimiento es difícil, no siempre carece de sentido. Pero, ¿por qué existe el sufrimiento en el mundo? Para responder a esta pregunta, tenemos que remontarnos al principio de todo, al libro de Génesis. Dios creó un mundo perfecto, sin dolor, sin enfermedad, sin muerte. Pero cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, el pecado entró en el mundo, y con él, el sufrimiento. La Biblia dice en Romanos 5 versículo 12, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. El sufrimiento, entonces, es una consecuencia del pecado, no del diseño original de Dios. Pero esto nos lleva a otra pregunta. Si Dios es bueno, ¿por qué no elimina el sufrimiento? Dios nos creó con la capacidad de elegir, de amar, de decidir. Pero esa libertad también implica que podemos elegir el mal, el egoísmo, el pecado. Y esas decisiones tienen consecuencias. Piensa en Job, un hombre justo que perdió todo, sus hijos, su salud, sus posesiones. Sus amigos le decían que seguramente había pecado, pero Job sabía que no era así. Al final, Dios restauró a Job, pero nunca le explicó por qué había permitido su sufrimiento. En cambio, le mostró su grandeza y su soberanía. Job 1 versículo 21 dice, el Señor dio, y el Señor quitó, sea el nombre del Señor alabado. A veces, el sufrimiento no es un castigo, sino una oportunidad para confiar en Dios, incluso cuando no entendemos. Pero hay algo más, el sufrimiento no es solo una consecuencia, también puede tener un propósito. La Biblia está llena de ejemplos de personas que sufrieron, pero cuyo dolor tuvo un significado más grande. Piensa en José, quien fue vendido como esclavo por sus hermanos, falsamente acusado y encarcelado. Pero al final, Dios usó su sufrimiento para salvar a toda una nación. José le dijo a sus hermanos en Génesis 50 versículo 20, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. El sufrimiento de José no fue en vano, tuvo un propósito que él no podía ver en el momento. Otro ejemplo es el apóstol Pablo, quien sufrió persecución, encarcelamiento, naufragios y enfermedades. En 2 Corintios 12 versículos 7 al 10, Pablo habla de un aguijón en la carne, un sufrimiento que Dios no quitó, sino que le enseñó a depender más de su gracia. Pablo escribe, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios usa el sufrimiento para mostrarnos su poder y su fidelidad. Pero, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Permíteme darte 3 formas prácticas en las que el sufrimiento puede tener un propósito. Primero,
el sufrimiento nos acerca a Dios. Cuando pasamos por momentos difíciles, a menudo buscamos a Dios con más intensidad. El salmista David escribió en Salmos 34 versículo 18, «Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu». El sufrimiento puede ser una oportunidad para profundizar nuestra relación con Él. Segundo, el sufrimiento nos hace más compasivos. Cuando hemos experimentado dolor, somos más capaces de entender y ayudar a otros que están pasando por lo mismo. 2 Corintios 1 versículo 4 dice, Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo que nosotros mismos recibimos de Dios. Tercero, el sufrimiento nos prepara para algo mayor. A veces, Dios usa el sufrimiento para prepararnos para un propósito más grande. Piensa en Moisés, quien pasó 40 años en el desierto antes de ser usado por Dios para liberar a su pueblo. O en Pablo, quien sufrió persecución, pero a través de su dolor, llevó el Evangelio a miles. El sufrimiento no solo nos afecta en esta vida, sino que también nos prepara para la eternidad. 2 Corintios 4 versículo 16 al 18 dice, Por tanto, no nos desanimamos. Aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos renovamos día a día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros nos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Nuestro dolor en esta tierra no se compara con la gloria futura que Dios tiene preparada para nosotros. Y esto nos lleva al punto más importante, el sufrimiento no es el final de la historia. La Biblia promete que un día Dios restaurará todas las cosas. Apocalipsis 21:4 dice, enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Pero mientras tanto, Dios no nos deja solos en nuestro sufrimiento. Él está con nosotros, trabajando en nuestras vidas, usando incluso el dolor para moldearnos y acercarnos a Él. Romanos 8 versículo 28 nos recuerda, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y aquí está la clave, el sufrimiento no es el final. Es una oportunidad para confiar en Dios, para crecer, para ayudar a otros. Jesús mismo sufrió en la cruz, no porque mereciera ese dolor, sino porque a través de su sufrimiento, nosotros podemos tener vida eterna. Isaías 53 versículo 3 al 5 dice, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, experimentado en el sufrimiento. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades, sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y por sus heridas hemos sido sanados. Jesús entendió nuestro dolor, y a través de su sufrimiento, nos ofrece esperanza. Ahora, quiero que pienses en tu propia vida. ¿Estás pasando por un momento difícil? ¿Te has preguntado por qué Dios permite que esto suceda? Quiero que sepas que no estás solo. Dios está contigo, incluso en medio del dolor. Y aunque no siempre entendamos por qué suceden las cosas, podemos confiar en que Él tiene un propósito. Tal vez no lo veas ahora, pero con el tiempo, podrás mirar atrás y ver cómo Dios usó tu sufrimiento para algo bueno. Antes de terminar, quiero hacerte una pregunta. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios, incluso cuando no entiendes? Si este video te ha ayudado, te invito a suscribirte a este canal y compartirlo con alguien que lo necesite. Gracias por acompañarme en este viaje. Recuerda, el sufrimiento no es el final. Dios está contigo y Él tiene un plan para tu vida. Oremos juntos. Padre, te pedimos que consueles a todos los que están sufriendo hoy. Ayúdanos a confiar en ti, incluso cuando no entendemos. Usa nuestro dolor para tu gloria y para el bien de otros.
En el nombre de Jesús, amén. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo. Dios te bendiga.